Hola a todos, bueno, hoy estoy arrancando con este intento de hacer un podcast que voy a darle o a tratar de darle continuidad. Va a ser la forma o es la forma que encontré y vamos a ver cómo sale de mantenernos en contacto. Para aquellos que me conocen, ya saben, mi nombre es Martín Pitón. Para aquellos que no me conocen, mucho gusto, me estoy presentando. Seguramente la mayoría no me conoce, pero durante muchos años ejercí el periodismo. Tuve varios programas de radio y siempre o casi siempre me dediqué a hablar de política, economía y temas de actualidad. Desde hace casi 2 años dejé de ejercer el periodismo. Esto no significa, este podcast o número de podcasts, que vaya a hacer periodismo. Es más, no me siento periodista, creo que soy un señor opinando sobre algunos temas de actualidad y nada más. No es mi pretensión ser periodista cuando en este momento no lo ejerzo. En realidad no sé si uno deja de ser periodista cuando deja de ejercer la profesión. Pero en todo caso eso es otra discusión. Hoy quiero traerles micromundos. ¿Por qué micromundos? Porque creo que todos tenemos un micromundo. Más allá de lo que nos afecte a todos, hay cuestiones en la que vivimos nosotros, en nuestra propia burbuja, palabra que se ha puesto muy de moda ahora. Así que, micromundos. Y vamos a ver si tu micromundo tiene puntos de contacto, puntos de concordancia con mi micromundo. Yo tengo un micromundo bastante exacerbado, como según dice mi mujer, ¿no? Pero bueno, más allá de hablar de mis micromundos, estaría bueno también conocer el de ustedes, que me cuenten cuál es el micromundo de ustedes. Por eso es que lo puse en plural, por eso es que el título de este podcast es en plural. Seguramente voy a estar hablando mucho de actualidad, que es lo que me divierte, a pesar que cuando uno sale de esta profesión y da 1 o 2 pasos atrás, lo que ve es bastante feo. Digo, el espectáculo que uno está viendo de los medios y de muchos periodistas es como bastante triste, ¿no? Uno sintoniza La Nación y estamos viviendo en el África, y uno sintoniza o se pone a mirar un poco de C5N y esto es Suiza. Y yo creo que no estamos viviendo ni en Etiopía ni estamos viviendo en Suiza. Creo que desafortunadamente estamos viviendo en la Argentina. Y lo que uno ve es que todo se ha partidizado de la peor forma, de la peor manera. A propósito, ¿no? El viernes, Horacio Rodríguez Larreta anunció la vuelta a clases. Y por supuesto ahora Horacio Rodríguez Larreta se va a convertir en el enemigo número 1 del gobierno. Le van a decir de todo, desde irresponsable hasta prácticamente asesino. Y por su parte, Rodríguez Larreta ha hecho una gran bandera de las clases presenciales. Y la verdad es que yo no tengo la menor idea si lo que hace Larreta está bien o está mal, ¿no? Uno ve y todos los días yo por lo menos me horrorizo y me preocupo por la cantidad de muertos que hay, por la cantidad de contagiados que hay, por los testimonios de los médicos, por los testimonios de muchos enfermos, por la gente entrando a terapia intensiva. Muchos de nosotros conocemos, hemos tenido casos muy cerca, como decía un amigo mío el otro día, las balas están picando cada vez más cerca, con lo cual, cuando uno ve el espectáculo que dan los dirigentes, ¿no? Uno dice, acá hay más de política que de otra cosa, ¿no? Acá hay más de política que de otra cosa. Y esto lo digo por las cosas que dice el gobierno nacional de Larreta y por las cosas que hace y dice Larreta. Entonces, con lo cual yo digo, a ver, ¿la educación es importante? Sí, es recontra importante. Es recontra importante. Pero, digo, estamos en una situación de jaque mate, donde ninguna solución es una solución plena y ninguna solución es buena ni es inocua. Entonces, cuando yo veo que se hace una bandera de la presencialidad, digo, ¿es lo correcto? Me lo pregunto, ¿es lo correcto en este contexto, quiero decir? Cuando el gobierno nacional lo acusa a Larreta de irresponsable y prácticamente de ser un asesino, también digo, ¿es coherente lo que está haciendo el gobierno nacional? Y no es coherente. No es coherente porque es el mismo gobierno nacional que está viendo cómo organiza la Copa América.
lo cual es un delirio que se esté pensando en organizar un torneo de fútbol en la Argentina en este contexto. Si el contexto es pésimo para mantener la presencialidad en las clases, tiene que ser mucho más pésimo para organizar un torneo de fútbol, ¿no? Y por el otro lado, y esto no es ser Corea del Centro o tratar de ser un tibio y dar una de cal y una de arena, pero cuando lo escucho a Larreta que defiende la educación como la defiende, pero que en los 3 días que se suspendieron las clases no hubo clases virtuales, digo, pero también me parece un poco contradictorio, ¿no? Y me parece que las dos partes tienen muchas contradicciones, y eso es lo que me molesta a mí en lo personal. Eso es lo que veo. Y eso es lo que me parece, ¿no? Que no están reflejando en muchos casos, no digo en todos, pero en muchos casos, los medios y los periodistas. No están reflejando esas contradicciones, ¿no? Porque si vos ves a unos, Larreta es el padre del aula, es una especie de Sarmiento reencarnado, y si ves a otro, es un asesino serial de niños. Y la verdad es que no es ni una cosa ni la otra. Creo que termina siendo un político. Pongo lo de Larreta, y pongo de ejemplo de lo de Larreta, porque me parece que es, lo que la próxima semana vamos a estar seguramente con el tema de la polémica de la presencialidad o no. A todo esto, me parece interesante escuchar lo que dijo la doctora Vanina Edul. Vanina Edul es terapista, trabaja en el Hospital Fernández y en el Sanatorio Tamendi, es una persona bastante conocida en las redes sociales, varios medios la han entrevistado. Acá hay una entrevista que le hacen en Radio Con Voz, y escuchar lo que dice sobre lo que está pasando con las terapias intensivas. Hay mucha gente que está con un respirador en áreas que no son unidades de cuidados críticos, son unidades readaptadas a esto, ya sea en áreas de emergencia o en otros lugares de los hospitales, o también gente que tiene seria dificultad en conseguir una cama en terapia intensiva y que no la consigue. Hay distintas realidades en diferentes partes del país en relación a eso. Hay lugares donde nos hemos enterado de gente que no ha conseguido una cama, y los demás lo que estamos haciendo es acomodando a cuentagotas. O sea, hay un cuello de botella muy, muy, muy estrecho, una gran demanda, y bueno, en la medida que se hace una cama y entra un paciente, y se hace otra cama y entra otro paciente, y eso realmente van a ver en los próximos tiempos que va a continuar en aumento la letalidad de la enfermedad. Me parece muy fuerte lo de la doctora Vanina Edul, ¿no? Más allá que uno pueda coincidir con algunas de las cosas que piensa o disentir, ella, desde su punto de vista, desde el punto de vista de médico, ella considera que deberíamos volver a una fase 1. Obviamente acá, para llegar a eso, que no digo que no esté en lo cierto desde el punto de vista estrictamente sanitario. Lo que pasa es que me parece que estamos imposibilitados de volver a esa fase 1, porque un problema como el que estamos atravesando no lo podemos, digamos, analizar desde un solo ángulo. Hoy la Argentina no tiene dinero, el Estado no tiene dinero para hacerlo, o tal vez no lo gasta como lo debería gastar, la gente está cansada, hay que ver un montón de cosas que ya se han discutido hasta el cansancio, pero lo cierto es que hoy es imposible volver a una fase 1, que tal vez desde el punto de vista sanitario se necesitaría. Ahora, la descripción que hace ella sobre lo que está ocurriendo, esos cuellos de botella, las terapias intensivas, realmente es muy fuerte. Y cuando uno ve, digamos, la realidad de los médicos, la realidad de los enfermos, lo que a cualquiera de nosotros que todavía no atravesamos la enfermedad nos podría pasar, y tal vez alguno de los que está escuchando la haya atravesado, y lo que le pasó, realmente es muy alarmante, es muy fuerte. Y uno dice, estos tipos están jugando con fuego. Estos tipos, me refiero al gobierno y me refiero a la oposición también. Porque me parece que hay una gran falta de seriedad en todo, y no es que no crea en la política o que venga a repartir desánimo, porque ya hay un montón de gente repartiendo desánimo y que son muy profesionales para ello.
Esta semana una de las polémicas más grandes que se generó fue la denuncia o falsa denuncia, o no sé cómo llamarlo, que hizo Patricia Bullrich sobre que el gobierno, y a través de Ginés González García, trató de obtener un retorno por parte de Pfizer y que por esa razón Pfizer no le vendió vacunas al gobierno argentino. Todo empezó en el programa de Luis Majul, que le estaba haciendo un reportaje a Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO, que no es cualquier persona, no es cualquier ciudadano, es una de las personas más importantes del arco opositor. Y Patricia Bullrich, me parece a mí que con bastante irresponsabilidad, dijo esto. Ginés González García dijo, para firmar este contrato con Pfizer tiene que haber un intermediario, que es el mismo que de AstraZeneca, Sigman. Pfizer le dijo, no se puede, tengo que tener una forma de hacer la vacuna que sea efectiva en tiempo y forma, que no se me pare la producción. Eso tiene una sola explicación. Eso se llama, en cualquier lugar del mundo, querer tener un retorno de esa vacuna. Y esto ¿Vos estás acusando al ex ministro de intentar tener un retorno de esa vacuna? Pero no tengo la menor duda. Esa vacuna no está en la Argentina porque no hay un argentino con quien hablar que le pudiera dar parte de eso. Espérame, eso no tengo la menor duda y además eso es criminal. Bueno, después Patricia Bullrich se desdijo que en realidad no era un retorno. En el medio Pfizer sacó un comunicado, algunos que leyeron del propio comunicado de Pfizer, donde Pfizer en ese comunicado decía que nunca le habían pedido ningún tipo de coima, ni de pago, ni de nada. Después Bullrich dijo que quiere que el presidente la invite a la Casa de Gobierno para que decirle las cosas que le tiene que decir. Fue denunciada penalmente. Y lo cierto es que me parece que cuando alguien hace una denuncia, especialmente cuando se trata de un posible caso de corrupción, tiene que mínimamente probar lo que está diciendo. Y me parece que acá falló Bullrich. Me parece que Patricia Bullrich está demasiado expuesta permanentemente y es como que todo el tiempo ella no juega a doblar su propia apuesta. ¿No? Permanentemente lo que hace Bullrich es que, digamos, es como un síndrome que en algún momento también atravesó Carrió y que ahora Carrió está volviendo a ser Carrió. Después de haber sido oficialista, ahora Carrió está volviendo a ser Carrió y está como un poco más centrada. Bueno, me parece que Bullrich, digamos, está recorriendo el camino inverso a Carrió. Lo que está haciendo es, digamos, permanentemente estirar más la cuerda. Y así no se combate el kirchnerismo, me parece a mí. Me parece que no es la manera. Me parece que no es la manera nunca hacer las cosas en forma infundada, ¿no? Si haces una denuncia, esa denuncia hay que probarla, si no perdés seriedad. Y desafortunadamente me parece que la oposición, ¿no? Cuando hay determinadas expresiones de Bullrich o cuando Fernando Iglesias se pelea con Piñón Fijo o con alguna modelo, va perdiendo seriedad. Y esto es lo que está pasando en gran medida con la oposición, donde uno espera, no que la oposición sea, digamos, la alternativa en un sistema democrático. Cuando vos tenés un gobierno como el argentino, ¿no? Que está haciendo verdaderamente un desastre, yo creo que este gobierno es realmente muy malo, ¿no? Uno espera que la oposición sea una alternativa. Y la oposición muchas veces está a la altura del gobierno, es mala, también es mala. Digo, más allá que no tengan un plan, que no tengan una idea, un pensamiento más o menos parecido, digo, es realmente mala la oposición. El gobierno también, ¿no? Entonces, eso genera para mí mucha desazón, mucho fastidio, mucha bronca, desesperanza, porque nos gustaría que hubiera una oposición, aquellos que no estamos de acuerdo con este gobierno y que vemos que es un gobierno que realmente, digo, esta semana lo que ha hecho el gobierno en materia de política exterior ha sido un desastre, con Israel y con Venezuela. Después el tema de Venezuela me encantaría dedicar algún párrafo, tenemos ahí alguna cosita, pero me gustaría que la oposición fuera un poco más sensata, más reflexiva, más opositora, pero en serio, que tuviera más ideas y no que solamente
digamos, sus miembros o muchos de sus miembros estén actuando como panelistas de un programa de chimentos. Porque esa es la sensación que uno tiene, ¿no? Que a veces Bullrich no actúa como uno de los principales dirigentes de la oposición, sino como una panelista, ¿no? de un programa de chimentos. Me da esa impresión con el mayor de los respetos. Llegamos a la locura en el escandalete Pfizer, ¿no? Hemos escuchado a Bullrich haciendo su denuncia y después la escuchamos a Cecilia Moró. Cecilia Moró, hija de Leopoldo Moró, Radicales K o ya K directamente, que fue la autora de poner la palabra negligencia en ese proyecto de ley que se convirtió en tal y que fue además votado por la oposición, que este es uno de los principales problemas que hay, ¿no? Y Cecilia Moró le dio un reportaje a Reinaldo Siete Case y habló sobre que Perú y Brasil tuvieron que conceder recursos naturales como garantía para pagarle a Pfizer. Bueno, un delirio que lo vas a escuchar ahora. ¿Cómo nosotros como legisladores en una ley no vamos a poner determinadas cuestiones que tienen que ver en la firma de un contrato con lo que ni siquiera era una vacuna, era un desarrollo clínico? ¿Cómo nosotros no vamos a armar una ley que proteja nuestros ríos, nuestras cataratas? O sea, hay un límite a todo. Digamos, obviamente que nosotros queremos traer vacunas. Ahora, los países que acordaron con Pfizer, desde Bolivia a México, ¿tuvieron que conceder sus recursos naturales Muchos como garantía? dicen que sí, que por ejemplo Perú tuvo que, no conozco los contratos, te reitero, pero se dice que Perú tuvo que ceder recursos naturales, que Brasil también, que fueron contratos muy complicados, pero no conozco esa información, no tengo el contrato, pero digamos, según información periodística sí. Eres la diputada Cecilia Moró. ¿No te da un poco de risa y de vergüenza? Aunque si no fuera una diputada argentina te daría un poco más de risa, ¿no? Porque tendría que lidiar algún otro país con ella. Dice la diputada Moró, Perú y Brasil tuvieron que ceder recursos naturales. Y ella se basa en información periodística. Y la verdad es que uno cree que un diputado debería basarse en fuentes de información más confiables que una información periodística, ¿no? Tal vez en la comunicación con otro diputado de esos países. Tal vez la diputada Moró podría haber agarrado el teléfono y hablar con algún diputado peruano y algún diputado brasileño de cualquier extracción ideológica para que le contaran un poquito. Y es muy atinada la pregunta que le hace Reinaldo Siete Case diciéndole, bueno, pero a ver, todos los países o gran parte de los países de América Latina han podido negociar con Pfizer y han llegado, digamos, a un entendimiento para tener las vacunas, menos nosotros y Venezuela y algún otro país por allí. Es más, hasta México, que México se ha convertido en el numen o en el faro rector para el gobierno argentino, siempre habla de México. Y algunos dicen que México está en una situación muy complicada con el señor AMLO. Pero más allá de eso, digo, a ver, ¿qué piensa esta señora? Que Pfizer se viene a llevar las cataratas del Iguazú, que se viene a llevar el lago argentino. ¿Qué es lo que piensa? Por supuesto, a ver, los señores de Pfizer, y esto es muy conocido, son señores, como se dice, ásperos. Son complicados para negociar. Son complicados para, digamos, las negociaciones dentro del propio Estados Unidos, como por ejemplo, Pfizer no le aceptó al gobierno norteamericano fondos para el desarrollo de la vacuna. Cuando el gobierno norteamericano le ofreció fondos, Pfizer dijo que no, porque eso le daba independencia, la posibilidad de buscarse y de fondearse por sí mismos les daba independencia a la hora de negociar. O sea, son así de duros los tipos, ¿no? Obviamente, llegaron a un acuerdo con el gobierno norteamericano y tuvieron como premisa vacunar al gobierno norteamericano, porque obviamente para los norteamericanos esto es un tema de seguridad nacional, no es un tema sanitario únicamente. Y esto es una diferencia conceptual enorme. Ahora, los argentinos somos muy cómicos porque pretendemos que nos regalen las vacunas, más o menos. Pero, en serio que nos regalen. Yo escuché un montón de gente que decía que nos tendrían que regalar las vacunas. Y la verdad es que no nos tienen que regalar las vacunas. Y que hay que sentarse y negociar. Y que hay que negociar de manera madura. Después, Ginés González García, que estuvo haciendo una recorrida por varios medios, dijo que
la Argentina le había ofrecido a Pfizer hasta lo indigno. No sabemos a qué se refiere con ofrecerle lo indigno a Pfizer. Que Pfizer no aceptó. Como parece que Pfizer es alguien que quiere cada vez más. Digo, todo Uruguay le habrá ofrecido Punta del Este, José Ignacio. Chile, ¿qué le habrá ofrecido? Digo, a mí me parece que estamos en una zona, y acá es donde el gobierno tiñe todo con una ideología, pero que ni siquiera es de izquierda, es una ideología tonta, es una ideología de los 70, es algo remanido, es esta cuestión de América Latina como una tercera posición que nunca terminó de ser una tercera posición jamás, ¿no? Que mientras nosotros estamos digamos, mendigando algún apoyo internacional para no pagar una deuda, para pagar lo menos posible o para pagar las mejores condiciones, al mismo tiempo estamos criticando a los tipos a los cuales les estamos mendigando, con lo cual es todo un gran delirio, porque ni siquiera puedes decir, bueno, estos tipos son de izquierda y tienen esta filosofía, esta mentalidad. Esto es cualquier cosa. Esto es un grupo de gente que dice cualquier cosa y que hace cualquier cosa. Porque lo que escuchamos de la diputada Moró es cualquier cosa. Digo, no tiene... pensar que una persona está haciendo una ley, ¿no? Pensando que van a venir a llevarse las cataratas y los ríos, tiene un problema. Tiene un problema de no haber leído mucho el derecho, del sentido común, de un montón de cosas. Pero lo que vas a escuchar ahora es un tramo de un reportaje que Alberto Fernández le concedió a un youtuber peronista, a un militante peronista como él mismo se define. Y allí Alberto Fernández nos explica que la culpa de todo la tuvo Pfizer. Me quería explicar por qué si fue la primera vacuna que probé, yo no la quiero comprar. Bueno, yo no la quiero comprar porque entre las condiciones iniciales que Pfizer puso, ahora está cambiándolas algunas, la verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país en cosas que era muy difícil comprometer. Y entonces dije, esto yo no lo puedo firmar porque me están pidiendo cosas desmedidas. La negociación con Pfizer nunca se interrumpió y sigue hasta el día de hoy. Si vos me preguntás qué es lo que yo íntimamente creo, porque cuando vos revisás cómo actuó Pfizer con lo que le compraron la vacuna, la verdad es que cumplió en parte e incumplió en mucho. Ahí lo escuchabas al presidente Alberto Fernández. A mí me pasa algo muy raro con Alberto Fernández que no me pasó con ningún otro presidente. Uno no tiene la más pálida idea de lo que piensa. O sea, no se sabe si lo que dice, lo dice porque lo piensa, lo dice porque le conviene, lo dice porque en ese momento piensa eso, pero después puede pensar exactamente lo contrario. La verdad que Alberto Fernández es alguien, digamos, en ese sentido, tan contradictorio que no tenés idea de dónde está parado, y yo no sé si a veces él no tiene idea de dónde está parado. No tiene coherencia ninguna. O sea, dice esto hoy y mañana puede ser el mejor amigo del presidente de Pfizer. Alberto Fernández dice cualquier cosa. Y me parece muy raro porque es una persona desconocida. Yo lo he entrevistado cuando hacía periodismo, lo he entrevistado muchas veces. He hablado con él en varias oportunidades, en privado y en público, y Alberto Fernández no era así. O sea, yo sé que todos los que alguna vez hicimos periodismo, tenemos un montón de archivos con Alberto Fernández diciendo de todo contra el kirchnerismo. Y ahora, Alberto Fernández, en otro tramo de esta entrevista que concede, Alberto Fernández dice que cada vez que tiene alguna tensión con Cristina piensa en Macri, piensa que si no vuelve Macri. Y después que Alberto Fernández se había ido del gobierno de Cristina cuando fue su jefe de gabinete, Cristina ganó con el 54% y vino el vamos por todo. O sea, no vino Macri después que él se fue del gobierno de Cristina. Digo, ya Alberto Fernández empieza no a contradecirse, no solo sino a ver cosas que no pasaron.
Y esto, digamos, entra en el terreno de la alucinación política, ¿no? Empieza a ver cosas que no ocurrieron y te las cuenta como si hubieran ocurrido, y eso es peligroso y preocupante. Bueno, el gobierno de Alberto Fernández, que es completamente sinuoso, vidrioso, ¿no? Resbaladizo, que es como algo que querés agarrar y se escapa. Esta semana, en materia de política exterior, ha sido realmente horrible lo que ha hecho, ¿no? Ha dado 2 pasos espantosos, ha quedado del lado de los países más horrorosos del mundo, ha quedado del lado de los países que tienen investigaciones abiertas en la Corte Penal Internacional. Realmente, lo que ha hecho Argentina esta semana con Israel y con Venezuela es algo oprobioso, es algo que a uno le da un poco de vergüenza decir, este gobierno es argentino, yo soy argentino. A mí me da un poco de vergüenza, porque uno puede disentir sobre un montón de cosas. Me parece que el mundo civilizado disiente, cambia ideas, se enoja, retrocede, vuelve, pero hay determinadas cuestiones y determinados valores que ya no son objeto de discusión. Uno de esos valores son los derechos humanos y el terrorismo, ¿no? Son dos de las cuestiones donde el mundo civilizado al menos ya no tiene discusión. El mundo del lado que muchos queremos que esté la Argentina, entiendo que otros no, pero muchos queremos que la Argentina esté del lado occidental, es un lugar donde se respetan los derechos humanos, ¿no? Y se condena el terrorismo. La Argentina esta semana lo que ha hecho es faltarle respeto a los derechos humanos en el caso de Venezuela y ponerse del lado del terrorismo en el caso de Israel. Y esto no significa que uno tenga que estar de acuerdo en todo con el gobierno de Israel, pero me parece que hay cuestiones en las que uno no tiene que vacilar. Especialmente es grave y estúpido por 2 cuestiones. La Argentina ha tenido experiencias muy fuertes de violación a los derechos humanos. Y al mismo tiempo, gracias a Raúl Alfonsín, la Argentina ha sido un ejemplo en el mundo de cómo, respetar los derechos humanos. Ha habido mucha gente que ha trabajado mucho para que la Argentina se respete los derechos humanos y en muchos casos la Argentina ha sido un faro mundial, ¿no?, en materia de derechos humanos, empezando por ese granito que fue el juicio a las juntas. Ahora, Alberto Fernández, como una especie de aplanadora, va destruyendo todo eso en el caso de Venezuela. La Argentina se retiró de la demanda que había iniciado durante el gobierno de Macri, creo que esto fue en el año 2018, junto con países como Canadá, ¿no?, que le habían pedido a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, que investigara si en Venezuela se violaban los derechos humanos y si había crímenes de lesa humanidad, ¿no? Esta demanda la había presentado la Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, y la Argentina se retiró. Escuchá, esto es una nota de Clarín de el 14 de diciembre del año pasado, el 2020, ¿no? Escuchá lo que decía en su dictamen la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Decía, al menos desde abril del 2017, autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad, de encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual y persecución de un grupo o colectividad con motivos políticos. Dijo esto la Fiscalía, que convierte a Venezuela en el primer país latinoamericano investigado por crímenes de lesa humanidad. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional apuntó como presuntos responsables de estos crímenes de lesa humanidad a miembros de la Policía Nacional Bolivariana, al Servicio Bolivariano de Inteligencia, a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, a la Fuerza de Acciones Especiales, al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminales y otros organismos. Y la verdad que es una vergüenza que la Argentina haya hecho esto. Yo, que soy muy crítico del gobierno de Macri, debo decir que realmente en el caso Venezuela, el gobierno de Macri hizo y puso a la Argentina donde la Argentina debía estar.
En el caso de Venezuela, ahí la verdad que ahí debe decirse, el gobierno de Macri actuó bien. Y ahora, ¿no? Alberto Fernández nos está llevando, no sabemos a dónde, pero estamos cada día más cerca de lugares como dictaduras africanas, como Rusia, como China, ¿no? Como en lugares donde no se respetan los derechos humanos. Y la pregunta es, digamos, ¿va a pasar en la Argentina lo mismo que pasa en los países que cada vez están más cerca de la Argentina? Esto es, ¿van a empezar a violarse los derechos humanos en la Argentina? Porque si nos estamos yendo de, digamos, ¿cuál es la fijación que tenemos con Venezuela? ¿Cuál es la cuestión? Digamos, ¿por qué el kirchnerismo ha decidido ser cómplice de Venezuela? Ha decidido ser cómplice de un gobierno genocida. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que nos lleva ahí? Eso también sería interesante preguntarnos. Acordate que Alberto Fernández fue muy sinuoso con el tema Venezuela en su momento. Vas a escuchar ahora una entrevista que le hizo Eduardo Feynman a Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, hablando sobre esta decisión argentina vergonzosa de retirarnos de esta demanda internacional. Lo primero es que esto hoy, en este momento, no tendría consecuencia práctica, porque está en un paso avanzado el examen preliminar en la Corte Penal, y han dicho que hay motivos suficientes para determinar que hay delitos de lesa humanidad en Venezuela, no solamente violación de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, que es la configuración por parte del Estado de la violación sistemática de los derechos de los venezolanos. Primero. Lo segundo, por supuesto que como venezolana, solidaridad de los demócratas del mundo, y respaldan la causa democrática de Venezuela. Sabemos que los argentinos saben lo que es atravesar una dictadura brutal, lo que es defender los derechos, lo que es luchar por la dignidad del ser humano, el respeto a la vida misma, en este momento, que es lo que estamos haciendo los venezolanos. Así que para nosotros ese respaldo a los argentinos es importante. Parece más una declaración política el haber salido ya en este punto y lo avanzado que está la investigación ante la Corte Penal Internacional que alguna otra cosa en este momento. Bueno, escuchabas al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ¿no? La oposición venezolana cada vez uno tiene la impresión que tiene menos fuerza, ¿no? Y que el régimen dictatorial de Nicolás Maduro se ha fortalecido. Venezuela es un problema. La Argentina con Venezuela es un problema mayor. O sea, Venezuela nos va a traer muchos problemas a nosotros. Creo que los pasos que dio el gobierno argentino esta semana en cuanto a Israel y en cuanto a Venezuela nos han puesto, ¿no? Todavía nos han hecho tomar más distancia de lo que es el mundo occidental civilizado. Yo al menos quiero pertenecer a ese lado del mundo y no al mundo al que nos está llevando este gobierno. Bien, hasta acá llegamos. Este fue el primer podcast, o está terminando. Acá vamos, que ha sido el primer envío de Micromundos. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Espero que nos podamos comunicar. Espero que me puedan dejar algún mensaje, dándome su opinión, compartiendo sus micromundos. Vamos a contestarlo. Si es de audio el mensaje, mejor. Y voy a tratar de hacer un podcast una vez por semana, haciendo un poco, no sé si un resumen semanal, pero sí, justamente, en base a lo que es mi micromundo, contarte lo que a mí me parecen los temas o los hechos más importantes de la semana. Chau y gracias.